Buenas tardes, Hola, doctora. Hola. hola. Hemos hecho vasculitis, ¿no? La anterior clase. No, doctora, hoy nos tocaba. No hemos hecho vasculitis. Yo preparándoles la gran clase de polimialgia reumática. Ay, qué macana. Estoy atrasada ahora con los del martes más porque ayer no hubo clase. Bueno, vamos bien igual con el avance, les cuento, ¿ya? Porque tienen tiempo todavía y ya hemos hecho todo lo que tienen que dar en el tercer parcial, en el segundo parcial, así es que está un lío. Doctora, disculpa, ¿dónde va a ser el segundo parcial? Hasta miofacial va a ser, ¿ya? Síndrome miofacial, así está en su programa. Está bien, doctora, gracias. Que se cambie de pantalón, ponte una chopita. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, entonces hoy vamos a llevar una clase muy interesante que es vasculitis, ¿ya? Siempre que ustedes escuchen hablar de vasculitis, tienen que saber que es en realidad una patología de muy alta mortalidad, ¿ya? De muy alta mortalidad, pacientes con muchas secuelas, a veces se quedan. Es realmente, o sea, hacer un diagnóstico rápido le puede salvar al paciente en estos casos. Hay que hacer la inmunosupresión inmediatamente, ¿no? Ahora, las vasculitis muchas veces las ven más los dermatólogos porque a veces solo es en piel. No siempre es sistémica, pero siempre hay que sospechar de una vasculitis sistémica cuando aparecen estas lesiones, por ejemplo, ¿no? Como esta que está acá, que les estoy apuntando con el cursor, que es con el mouse, perdón. Es el lívido reticulares, las úlceras de esta naturaleza, las petequias, que ya las habíamos visto en otras clases. Entonces, en todos esos pacientes siempre hay que sospechar, ¿no?, de una vasculitis. Ahora, un poco de historia. Ya en 1866 se habló ya acerca de poliarteritis nodosa, ¿no? En Alemania, varios casos se describieron. En 1923 y 1937 dieron cuenta de que había una asociación con algún tipo de enfermedad del suero, ¿no? Y se informó un caso de vasculitis asociada a fármacos. También se describió casos luego de que Friedrich Wegener inmortalizó su nombre, ¿no?, con la vasculitis de Wegener. En 1951, Church y Strauss también descubrieron muchos casos de vasculitis de Wegener, la descubrieron de mejor manera. Vieron que era una vasculitis granulomatosa que formaba granulomas, y a la vez ellos también inmortalizaron su nombre al descubrir otro tipo de vasculitis, ¿no?, de vasos pequeños. ¿Pero qué es la vasculitis? Es un conjunto heterogéneo de diversos procesos que tienen en común inflamación y necrosis de pared de vasos sanguíneos, sobre todo arterias. A ver, ustedes, vamos a preguntar un poquito. ¿Qué creen que le pase a una persona si se le tapa una arteria? Puede producir una isquemia. Claro, una isquemia, una necrosis, ¿no? Entonces, eso es lo que es básicamente la vasculitis. Donde esté afectado va a producir necrosis, va a producir isquemia y a veces
Por ese mismo motivo va a producir una especie de daño irreversible en el paciente, ¿ya? Entonces, es por eso que son tan peligrosas las vasculitis. Entonces, se hizo una clasificación Chaper-Hill en la antigüedad, hace muchos años, y la clasificó vasculitis de vasos pequeños, medianos y vasos grandes, medianos vasos y pequeños vasos, ¿no? Entonces, según el calibre de la arteria que se comprometa, veremos los vasos grandes, como la arteritis de células gigantes, que la vamos a ver, pensé que lo íbamos a ver ahora, pero bueno, en la siguiente clase será. La enfermedad de Takayasu, los de medianos vasos, que es la poliarteritis nudosa, enfermedad de Kawasaki, y los de pequeños vasos, que es la poliangitis microscópica, granulomatosis de Wegener, enfermedad de Church-Strauss, púrpura de Scholley-Enoch, púrpuras crioglobulinémicas y vasculitis cutánea leucocitoclástica. Ahora, la crioglobulinémica y la leucocitoclástica está muy relacionada con las enfermedades autoinmunes, es la que más presentan, ¿ya? También son vasculitis de vasos pequeños. Y también los pacientes con enfermedades oncológicas pueden tener vasculitis crioglobulinémica y leucocitoclástica también. ¿En qué se caracteriza? Generalmente tienen, digamos, un laboratorio con autoanticuerpos, uno que son las de la enfermedad de base generalmente, ¿no? O el proteinograma electroforético, digamos, puede estar positivo también en estos pacientes. No vamos a ver mucho de estas vasculitis porque no nos alcanza el tiempo, no vamos a abarcar sobre todo los más importantes. Y la de Church-Strauss también es de vasos pequeños, puede tener compromiso renal y pulmonar también, las voy a mencionar. La púrpura de Scholley-Enoch, digamos que de todas las vasculitis de vasos pequeños, es la que más se queda solamente en piel, ¿ya? Afecta generalmente niños hasta la adolescencia y más que todo afecta a piel, tiene mucho compromiso de púrpura, de petequias, pero a veces la Scholley-Enoch también puede comprometer, digamos, vasos pequeños a nivel intestinal, así es que del todo no, no peligrosa no es, ya también puede comprometer. Yo he visto varios pacientes con púrpura de Scholley-Enoch cuando he rotado por el Casa Cuna. La que vamos a estudiar, sobre todo las que son más comunes, son la poliangitis microscópica y la granulomatosis de Wegener, ¿ya? Entonces, según el calibre, grandes vasos serán más de 10 milímetros, medianos vasos 0,3 a 10 milímetros y pequeños vasos de 10 a 300 micras más o menos. Entonces, ustedes ven, ¿no?, las isquemias a diferentes lugares, grandes vasos, medianos vasos, pequeños vasos, según la vasculitis que tenga el paciente. Ahora, las vasculitis pueden ser infecciosas, inmunológicas y de etiología desconocida también. Ahora, las vasculitis infecciosas se presentan generalmente en los pacientes que tienen un shock séptico, por ejemplo, pacientes que están sufriendo mucho de una infección severa que compromete su vida, pues empiezan a tener isquemias a nivel distal, ya sea en los pies, en los dedos de la mano, y a veces hasta pierden miembros en el transcurso de su internación, ¿no? Por ejemplo, el COVID ha dejado muchos pacientes con piernas amputadas, porque en algunos pacientes, por la reacción inflamatoria severa que tiene al final de su enfermedad, ha provocado trombos, ¿no? Y ya se sabe que el COVID es una enfermedad que provoca muchos trombos. Entonces, la inmunológica, vamos a ver más que todas las que son ligadas a los ANCA, que ya hemos visto lo que es el ANCA en la parte del laboratorio, y las desconocidas, pues no se sabe la causa, ¿no?, hasta ahora. ¿Qué tipo de bacterias o qué tipo de gérmenes? Pueden ser bacterias, riquecias, espiroquetas, hongos. Las enfermedades virales como el herpes también puede producir algún tipo de vasculitis, ¿ya?
El HIV también tiene sus vasculitis, sobre todo cuando está en la etapa así de enfermedad, ustedes no saben lo que le puede pasar al paciente, cualquier cosa, ¿no? Porque ya no tiene defensas, está a merced de todo tipo de enfermedades autoinmunes, no autoinmunes, infecciosas, etcétera, oncológicas también, ¿no? Entonces, las inmunológicas tenemos las mediadas por complejos inmunes, mediadas por ataque directo de anticuerpos, asociadas a ANCA, ya sea ANCA-C, ANCA-P, mediadas por células, posiblemente mediadas por ANCA también, ¿no? Casi todas las vasculitis pueden tener ANCA, pero hay dos que son más, las que más compromiso tienen, ¿no? A nivel de los vasos pequeños, y esas justamente los que tienen ANCA. Ahora, ¿cuándo debo sospechar qué debo hacer ante la sospecha de una vasculitis? Tengo uno que confirmar el diagnóstico, ¿no? Ya sea con biopsia, con laboratorios, pedir ANCAs, etcétera. Tengo que clasificarla, señalar la clase y el grado de actividad de la enfermedad. No es lo mismo una vasculitis en piel que una vasculitis que esté afectando, ¿no? Sobre todo la parte sistémica, ya sea riñón, pulmón, que es lo que más afectan las vasculitis. Y por eso mismo, muchas veces nosotros a nuestros pacientes con vasculitis los conocemos ya en terapia intensiva, no vienen, digamos, caminando al consultorio si yo tengo sospecha, ¿no? Porque son enfermedades terriblemente de alta mortalidad, ¿ya? El diagnóstico definitivo es la biopsia del tejido afectado, pero no siempre se puede hacer la biopsia porque a veces depende mucho del lector también, ¿no? Quién lee la biopsia, quién lo interpreta. ¿Qué laboratorios le puedo pedir ante la sospecha de que sea, digamos, una vasculitis? Yo veo petequias, yo veo lívidos reticulares, de repente el paciente empieza con distrés respiratorio y tiene creatinina alta y empieza a hacer un síndrome nefrótico. No tengo certeza de que sea una enfermedad autoinmune, tal vez sospeche de una vasculitis, porque generalmente las glomerulonefritis o las vasculitis son rápidamente progresivas, ¿no? Entonces, le pediré todo un conjunto de laboratorios, obviamente, hemograma, las reactantes de fase aguda, le pediré función renal, le pediré recuento de plaquetas, hepatograma, proteinograma, serologías para hepatitis B, C, HIV y los ANCA, ¿no? Sobre todo el HIV, siempre hay que pedirles bajo sospecha, ¿no? De que esté haciendo una vasculitis viral, por ejemplo. Ahora, la hepatitis B se relaciona mucho con la poliarteritis nudosa, entonces siempre se pide también. Hemos visto lo que es la inmunofluorescencia y esto nos permite detectar los autoanticuerpos ANCA, ¿no? Entonces, ¿qué justifica pedir ANCA? Una glomerulonefritis rápidamente progresiva, hemorragia pulmonar, vasculitis cutáneas con alguna manifestación sistémica, nódulos pulmonares, enfermedades crónicas y destructivas de vías aéreas superiores, el Wegener, por ejemplo. Muchos años el paciente con Wegener ha estado con otitis, sinusitis, rinitis alérgica, repetición, muchos años, ¿no? Tratada con diferentes alergólogos, neumonólogos, y con el tiempo a veces estos son los terrenos fértiles donde se instalan una vasculitis, como el Wegener, por ejemplo. Ahora, las sinusitis y otitis crónicas, como les estaba comentando, por favor, espérenme que se ha claudicado mi batería. Pensé que lo había cargado, se me olvidó por completo. Bien, vamos a seguir entonces la clase. Voy a ver si está cargando, sí. Está en 0. Ok.
Entonces, las estenosis traqueal subglótica, el Wegener puede producir ese tipo de alteraciones también, ¿ya? La mononeuritis múltiple, neuropatía sin causas, masas retroorbitarias. Las mononeuritis múltiples y las neuropatías sin causa generalmente son periféricas, no precisamente el paciente va a tener un ACV para tener una hemiparesia o una hemiplegia, que es la caída de un miembro superior, por ejemplo, o los 4 miembros superiores, ¿no? Como pasa en el Takayasu. Entonces, esas cosas que no tienen, digamos, un examen complementario que justifique, por ejemplo, por ahí el electromiograma, por ahí la tomografía de un ataque de cráneo no dicen nada, entonces hay que sospechar también de este tipo, ¿no? De vasculitis, que produce también este tipo de alteraciones neurológicas a nivel periférico. Las masas retroorbitarias, por ejemplo, la granulomatosis de Wegener forma granulomas generalmente y puede formar granulomas detrás del globo ocular. Entonces, ¿qué hace? Va empujando el globo ocular hacia adelante, provocando una especie de exoftalmos, ¿ya? Ahora vamos a ver la primera vasculitis, que es la poliangitis microscópica. Yo he tenido pacientes con esta enfermedad, con poliangitis microscópica, una señora de más o menos 48 años de edad, ¿no? Ella debutó la vasculitis con un compromiso renal y pulmonar. Empezó primero, dice, aparentemente con lesiones de petequias en miembros inferiores, todavía tenía cicatrices de eso, y rápidamente hizo un distrés respiratorio y entró a terapia intensiva. Yo la conocí en terapia intensiva, la señora, ¿no? Entonces, por las lesiones en piel, por el súbito fallo renal y pulmonar que no justificaba, entonces ella, digamos, no se pudo hacer una biopsia, pero sí se le pidió un ANCA, ¿no? Y justamente tenía un ANCA-P positivo. Entonces, la poliangitis microscópica, su biopsia incluso no es muy específica, pero sí tiene el ANCA-P positivo, que tiene más del 90% de especificidad para la enfermedad, ¿no? Entonces, ella tenía una ANCA-P y mieloperoxidasa, nomás, ¿no? Anticuerpos perinucleares y mieloperoxidasa tenía positivo. Entonces, con eso se le hizo el tratamiento inmunosupresor y la señora salió de terapia intensiva. Pero quedó muchos años con daño renal la señora, ¿no? Porque tenía una creatinina de 3 y más cuando estaba en terapia. Y obviamente entró a terapia por su distrés respiratorio. Entonces, los pacientes con vasculitis no crean que salen de terapias en los pulsos y están bien. También son pacientes con enfermedades crónicas, ¿ya? Son crónicos porque hay que controlarles durante toda su vida el problema que han tenido, ¿no? Y hay que darle inmunomoduladores para que no vuelvan a tener el mismo problema, hay que controlarles los reactantes de fase aguda sobre todo, y así esta señora, ¿no? Y ustedes dirán, no quiere tomar corticoide, o sea, no en artritis reumatoide, muchas veces en lupus, nosotros usamos corticoides a bajitas dosis, ¿no? En cambio, en las vasculitis todo es pulso y arriba de 40 miligramos los corticoides y mucho tiempo. Entonces es donde más tenemos que controlar, ¿no? Los efectos secundarios. Entonces esta señora era tomadora crónica pero aún así les cuento, a pesar de su inmunosupresor, de todo, seguía teniendo reactantes de fase aguda elevados, o sea, aún con todo, se seguía activando su vasculitis, ¿no? Era terrible la señora. En esa época empezaron a aparecer los biológicos y ella fue la primera candidata para rituximab y con eso recién salió de ese problema, ¿no? Y pudo dejar los corticoides también. Entonces, ¿qué es la vasculitis? La poliangitis microscópica es una vasculitis necrotizante con escaso ningún depósito inmunitario, pausa inmune, no existe un patrón histológico característico
afecta sexo masculino, mayormente a sexo masculino, aparece entre los 50 y 60 años, clínica, tiene una glomerulonefritis rápidamente progresiva, una hemorragia pulmonar, y otros puede tener artritis, mialgias, mononeuritis múltiple, púrpura, nódulos, hipertensión arterial, y laboratorio característico, un ANCA-P positivo y mieloperoxidasa más o menos en el 90% de los pacientes. Entonces, esta señora cumplía, ¿no?, a rajatabla con todo. Hizo fallo renal y también hizo compromiso pulmonar. Entonces, ¿cuál es lo más frecuente en las manifestaciones? Puede ser fiebre, pérdida de peso, anorexia, mucho tiempo, ¿no? Puede tener problemas cutáneos, lívidos reticulares, púrpuras, a nivel pulmonar también, problemas cardiológicos, hacen también cardiopatías dilatadas cuando están en su etapa aguda, ¿ya? Pueden hacer isquemias abdominales también, tener compromiso de las arterias mesentéricas, pero más que todo sus blancos son el riñón y el pulmón por algún motivo, ¿no? Después pueden tener afectación también del sistema nervioso periférico y afectación hematológica, perdón. Entonces, las biopsias en poliangitis microscópica no son muy certeras, ¿no? Lo mismo, digamos, acá en este gráfico, es para que recuerden que la polimiangitis microscópica sobre todo afecta riñón-pulmón, ¿no? Produce un distrés respiratorio, hemorragia pulmonar severa y puede llevar también al paciente a una hemodiálisis en cuestión de días, porque si no le tratas rápidos, se muere el paciente, generalmente con distrés respiratorio. Bueno, los tratamientos hay que ver si tiene secuelas, si no tiene secuelas. Entre las secuelas que más le quedan al paciente con poliangitis microscópica es el compromiso nefrológico, ¿no? Que se quedan con una insuficiencia renal crónica. Se hace la inmunosupresión, si no mejora se utiliza biológicos, si no mejora se hace la plasmaféresis o pulsos de gamma globulina también. Ahora, esta es una vasculitis de medianos vasos, ¿ya? También casualidad, yo he tenido un paciente con poliarteritis nodosa, un joven más o menos de unos 35 años, les cuento. Y es como el libro, ¿no? Este paciente tenía hepatitis B positivo, entonces es una vasculitis. Generalmente esta vasculitis afecta la bifurcación de las arterias, ¿ya? Entonces él era un edema porque tenía claudicación, miembros superiores, miembros inferiores, falta de fuerza muscular. Se hizo muchos estudios neurológicos, pero no encontraron nada. Se hizo TAC también de cerebro, no le encontraban nada. Entonces, él empezó a tener isquemias digitales, isquemias en los dedos de los pies, sufrió amputaciones también a nivel de las manos, sobre todo los dedos hasta las interfalángicas proximales. Pero un drama este paciente porque se hizo una radiografía y tenía pues todo el miembro superior y el miembro inferior desde la íngula para abajo y manos desde el hombro para abajo, incluso cuello, tenía compromiso arterial, no tenía microaneurismas, era como un embutido de chorizos con un montón de colaterales sus arterias. Entonces, no sé realmente, es un paciente, era un paciente crónico que había pasado ya de antes. Antes era otra reumatóloga y obviamente cuando ella se fue del servicio empezó a seleccionar, ¿no? Porque uno cuando termina la especialidad puede seguir yendo al servicio a trabajar y atender a sus pacientes, pero escoge, ¿no? Con cuáles se queda y con cuáles no, por el tiempo también. Entonces ella se deshizo de su paciente y bueno, lo tuvimos que agarrar nosotros, ¿no? Y yo agarré justamente este paciente con poliarteritis nodosa, pobre, ¿no? Entonces, vean ustedes lo que le condiciona, ¿no? No puede trabajar, no puede hacer nada, no tiene fuerza muscular en los miembros superiores,
está sujeto a sufrir isquemias en cualquier momento, entonces realmente es un desastre, ¿no? Pobrecito. Hizo inmunosupresión, con eso mejoró un poco, pero igual les digo, ¿no? Es una enfermedad crónica. Las vasculitis son enfermedades crónicas. Entonces, igual tiene afectación de la piel, ¿no? Es como un espejo, la piel realmente avisa todo lo que nos pasa, ¿no? Entonces tenía un líquido reticulares, nódulos subcutáneos. Entonces, es una vasculitis necrotizante de arterias de pequeño y mediano calibre, respeta pulmón, no afecta la microcirculación, afecta igual a ambos sexos, entre los 40 y 60 años, afecta las bifurcaciones arteriales, está relacionada con la hepatitis B, puede estar relacionada con el citomegalovirus. La clínica, mialgias, artralgias, puede haber una mononeuritis distal, púrpura, nódulos, úlceras cutáneas, glomerulonefritis, orquitis, hipertensión arterial. Los criterios de la ACR de clasificación: pérdida de peso, lívido reticulares, dolor testicular, mialgias, debilidad de miembros inferiores y miembros superiores, también puede ser monopoliuropatía, hipertensión arterial, aumento de urea, creatinina, hepatitis B positivo, arteriografía con aneurismas. Generalmente la biopsia se hace de arteria y se encuentra un infiltrado en las paredes polimorfonucleares. Y bueno, puede tener ANCA, pero no tanto como la polimialgia, la vasculitis por la poliangitis microscópica, ¿no? Esta vasculitis, esta tiene más de 90, en cambio en la poliarteritis nodosa solo van a encontrar en un 20%, ¿ya? Ahora, otra manera de diagnosticar, si no se puede hacer la biopsia, es la arteriografía, ¿no? Eso también nos ayuda muchísimo. Ahora, en una serie de 182 pacientes se vio que la clínica más preponderante era mononeuritis múltiple, artralgias, mialgias, lesiones cutáneas, orquitis y dolor abdominal. Ahora, el rol del virus B es responsable de más o menos 30 a 40% de los casos de poliarteritis nodosa. La vacuna lo redujo un 10%. Es una enfermedad inmediata y produce hipocomilometemias, se comporta como una enfermedad de un solo episodio. Se puede hacer tratamientos virales también, ¿no? Pero hay que hacer los cursos, hay que usar biológicos también, si empieza a empeorar el asunto, ¿no? Entonces, la biopsia generalmente muestra una necrosis fibrinoide, infiltrados de linfocitos CD4, destruye todos los componentes celulares, todas las capas, hay una combinación de lesiones reparativas y necrotizantes. Hay un daño segmentario con predilección de las zonas de bifurcación, desarrollo de microaneurismas y oclusiones vasculares, trombosis y proliferación endotelia. Entonces empieza a ocluir, ¿no?, la luz del vaso. Entonces, según los criterios que tiene, según el daño que tiene, se decidirá, ¿no? Pero si yo ya tengo un fallo renal y tengo petequias, tengo líquidos reticulares, y por ahí tengo una hepatitis B positiva, ya está, ¿no? Habrá que hacer el tratamiento. Punto bajo sospecha, porque las vasculitis, como les digo, no hay espera, no hay tiempo, entonces hay que hacer rápido el tratamiento para recuperar al paciente, porque los pacientes con poliarteritis nodosa también pueden hacer insuficiencia renal, pueden hacer una glomerulonefritis rápidamente progresiva y aparte de la isquemia, ¿no?, que pueden sufrir a nivel de miembros inferiores. Como les estaba explicando, ¿no?, lesión neurológica en miembros superiores o miembros inferiores, una caída, la claudicación, el paciente no puede elevar el brazo, ¿no? Padecieron enfermedad neurológica, pero se hace la tomografía y no. Entonces, en una sobresanada hacia una arteriografía van a ver este tipo de lesiones, ¿no? Miren las
los aneurismas que se van formando, las oclusiones, parecen un embutido, como les estaba comentando, de chorizos pequeñitos, ¿no? Entonces, sí, y bueno, el cuerpo es sabio, ¿no? Pasa esto, la rama mediana empiezan a formarse núcleos colaterales para un poco evitar, digamos, la necrosis en ese lugar de los tejidos. Entonces, eso, pero produce mucho dolor, mucha fatiga muscular y falta de fuerza, y esa mononeuritis que ustedes ven, ¿no? Entonces, la biopsia ayuda mucho en este caso, pero sobre todo la serología positiva de hepatitis B. Ahora, el Kawasaki es una vasculitis también de medianos vasos. Está tomando mucha importancia ahora el Kawasaki porque hay un síndrome post-COVID en los niños, no sé si han escuchado hablar de eso, que justamente es súper parecido a lo Kawasaki. Yo diría prácticamente es lo mismo, porque incluso está respondiendo al tratamiento que usan en el Kawasaki. Yo he visto mucho el Kawasaki cuando estaba rotando por el Casacuna, hice también una rotación de niños, comenté, pero hacer una rotación de niños no es lo mismo que hacer pediatría y posteriormente formarse, ¿no?, en traumatología infantil. Pero realmente me dio mucha pena, ¿no? Vi muchos pacientitos con artritis reumatoide, con esclerodermia localizada, y vi muchos pacientitos con dermatomiositis, y muchos pacientitos también con Kawasaki, más que todo niños menores de 2 años, pero puede ser más grandes también, ¿no? Puede ser hasta los 8 años también, pero más que todo en pequeñitos, ¿sí? Era fiebre, inyección conjuntival, lengua frambuesada, y empezaban a tener problemas cardiológicos, ¿no? Ya sea arritmias, taquicardias, y se hacía el diagnóstico sobre todo con ecocardio, ¿no? Porque hacían compromiso de las arterias coronarias y hacían cardiomegalias también. Ay, no, realmente me sorprendió mucho este tipo de patologías, las vasculitis en niños, las úlceras de Sholenovich, Kawasaki. Entonces, sobre todo la Kawasaki se presenta en niños, ¿no? Entre 6 semanas de vida y 8 años, fiebre, inyección conjuntival, eritema, orofaringio, lengua frambuesada, edema en manos, pies, luego descamación, eritema multiforme, que es un tipo de eritema violáceo, ¿no? Premorte incluso, ya, el tronco, cara, oligoartritis, aneurismas coronarios, si sospecha ecocardiograma, ¿no? Eso ayuda mucho al diagnóstico. Enfermedad autolimitada, y he visto que de entrada les hacen pulsos de gamma globulina, después también utilizan corticoide y aspirinas en dosis alta, les cuento, ¿ya? Entonces, de esa manera se tratan, ¿no?, las vasculitis de Kawasaki. Y el síndrome post-COVID también. Estaba hablando con un colega, con una reumatóloga infantil, y me dijo que había visto varios pacientes post-COVID. Y algunos incluso los tuvo que internar y ponerles globulina. Ahora, una arteritis de vasos grandes que vamos a ver en este caso va a ser la arteritis de Takayasu. Es una enfermedad sin pulso, que se llama, ¿no? Afecta mayormente a mujeres entre los 10 y 30 años, afecta a la aorta y ramas pulmonares, clínica preoclusiva y isquémica, los criterios de la serie, cuáles son menor de 40 años, la ubicación de extremidades, pulso braquial disminuido, presión arterial diferencial entre un miembro a otro mayor a 10 milímetros, puede haber un soplo arterial en la subclavia, arteriografía, estrechamiento u oclusión focal o segmentaria, ¿no? Entonces, para el diagnóstico necesito 3 de 6 criterios. En realidad, Takayasu, por suerte, no es muy, como les diría, no es tan común, ¿no? Pero incluso puede ser asintomático. El paciente puede vivir toda su vida con Takayasu y no manifestarse, ¿no? Pero el día que su Takayasu se manifieste, empezará su calvario, ¿no? Son vasos grandes y es una enfermedad crónica igual, y es terrible el Takayasu. Ya.
Entonces, generalmente los laboratorios tienen reactantes de fase aguda elevados, pueden tener las plaquetas elevadas y autoanticuerpos todos negativos generalmente. Ahora, en métodos complementarios, tensiones arteriales pueden verse con el ecodoppler, por ejemplo, hay porque son bases grandes, ¿no? Puede hacerse una angiografía, una resonancia también. Se puede hacer tratamiento con corticoides, generalmente altas dosis, inmunosupresión también se está usando biológicos ahora. Entonces, imagínense, ¿no? Generalmente aorta descendente, subclavias, carótidas, todo lo que se imaginan, ¿no? De vasos grandes. Y el paciente, cuando tiene síntomas oclusivos, según el lugar donde se manifieste, entonces ahí tendrá el problema, ¿no? Donde se ocluya el vaso, ahí tendrá el problema. Ya que hacen todas las vasculitis, igual que en el Takaysu, se estrecha, ¿no?, la luz de la arteria. Ahora, otro vasculitis que vamos a ver va a ser la granulomatosis de Wegener. Tengo las buenas pacientes de Wegener. Hubiera sido bueno, ¿no?, para sus casos clínicos, una vasculitis, pero bueno, la verdad no habíamos llevado todavía vasculitis de Wegener, entonces vasculitis, por eso no les pasé el caso clínico, ¿no? A uno le hicieron el diagnóstico en La Paz, hizo unas convulsiones, fallos renales, insuficiencia respiratoria y no encontraban la causa, ¿no? Entonces empezó a tener problemas oculares también. Y el oftalmólogo descubrió que tenía granulomas a nivel petroorbitario, entonces por ese motivo le hicieron laboratorios para Wegener, ANAN-KC, y resultó ser positivo, ¿no? Entonces, por ese motivo, él empezó sin inmunosupresión allá en La Paz, porque aquí en Sucre había peregrinado bastante y no le habían dado el diagnóstico. Iba empeorando cuando estaba en La Paz, pues se vino directo a terapia intensiva por el estrés respiratorio. Terminó su inmunosupresión acá en Sucre y yo lo sigo, ¿no? El paciente va bien con micofenolato, les cuento, hizo sus pulsos de ciclofosfamida, corticoide, todo. Todavía no puede dejar de todos los corticoides, pero está también con micofenolato. Además son los costos, ¿no?, de los medicamentos. Y otro tema es que él tiene mucho compromiso ocular, entonces eso también es un problema. Le hacen infiltraciones de glucocorticoides cada vez en los ojos. En realidad necesita un biológico, ¿no? Pero nuestro medio es un poco complicado. Y otra paciente que tengo con granulomatosis de Wegener es de Italia, ya viene de vez en cuando pasa su ruta por acá, ¿no? Ya está con un biológico. Anda bárbara, porque está con el biológico y respondió bien al biológico. Pero tuvo toda una destrucción a nivel de vías aéreas, tuvo que operarse de nuevo la nariz, no sé cómo le hicieron una gran reconstrucción porque perdió gran parte del cartílago nasal, hizo también granulomas a nivel de la membrana palatina blanda, entonces fue un lío, ¿no?, pobrecita, y había hecho fallo renal también, entonces lo que ella más se controlaba era eso, ¿no? Se controlaba las lesiones a nivel de la nariz con el otorrino y se controlaba su fallo renal con el nefrólogo y obviamente veía a la reumatóloga por su vasculitis, ¿no? O sea, 3 médicos controlando su bienestar, pero andaba bien y anda bien. Y lamentablemente no creo que vengan más a nuestro país porque ella tiene un seguro allá, ¿no? Ella está creo en Italia, tiene un seguro allá de salud, entonces gracias a ese seguro tiene el biológico, ¿no? Porque aquí capaz no se lo podría pagar. Entonces, la granulomatosis de Wegener afecta generalmente entre la 4ª y 5ª década de vida. Se caracteriza por lesiones granulomatosas, necrotizantes en vías aéreas superiores, también vías aéreas inferiores. Puede producir una vasculitis necrotizantes, focales de arterias y venas, pulmonares, también puede provocar una glomerulonefritis. Los criterios de ACR son inflamación oral o nasal, infiltrados nodulares o cavidades en rayos X de tórax,
hematuria, inflamación granulomatosa en la pared de la arteria o peri o extravascular. En el laboratorio siempre no, los reactantes de fase aguda elevados puede tener síndrome anémico. Lo característico del Wegener es ANCA-C positivo, eso no se van a olvidar, ¿ya? Tratamiento, dosis altas de esteroides y ciclofosfamidas, y se hace la inmunosupresión, y para mantenerlo puede uno usar micofenolato o puede usar ¿no? Puede usar también biológico. Entonces, con eso va bien el paciente. Y obvio, el Wegener es el que más causa daño renal. Pocas veces, a veces recuperan de eso, se quedan con secuelas. Entonces, vías aéreas superiores afecta, produce necrosis, ¿no? A los ojos también afecta, produce granulomas dentro del globo ocular y también afecta a la nariz, ¿no? Puede producir destrucción del cartílago nasal, provocar una especie de nariz sencilla de montar, por ejemplo. Entonces, esas vasculitis veríamos ahora. Es interesante, ¿no? Las vasculitis, pero siempre, bueno, es un poco complicado hacer el tratamiento, hacer el diagnóstico, no es fácil. ¿Alguna pregunta? Bueno, chicos, gracias por asistir a la clase. Creo que están en exámenes, ¿no? Casi nadie se conecta. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Luego, doctora.